Hola mis hermanos, Dios los bendiga mucho. Hoy les quería leer y hablar acerca de cosas necesarias del Señor, que dice, esto es Primera de Juan, del 5, del 7, en adelante voy a leer. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es Primera de Juan 5, del 7 al 12. Entonces, como habla aquí, dice, porque los que dan testimonio en el cielo es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. O sea, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo es el Padre, el Verbo es la palabra y el Espíritu Santo. Y el Verbo es Jesús. Él es el Verbo, el que está desde el principio con Dios. Porque por Él fueron hechas todas las cosas. Porque por medio de su palabra, Él dijo, hágase esto y fue hecho. O sea, Él es uno con Dios. Porque el Señor le dio el Verbo a Él. Se lo dio, se lo dejó. Como Dios, unido a Dios. Entonces ellos dan testimonio en el cielo. Y dice, porque también son tres los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. O sea, porque Dios dejó su Espíritu en la tierra y el que tiene su Espíritu testifica de que ese testimonio es cierto, de que Jesús es el Hijo de Dios y el que no lo tiene a Él no tiene la vida. Entonces, el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu en la tierra da testimonio por medio de los hijos que tienen el Espíritu, han recibido a Dios. Y dice por el agua y la sangre, porque estamos formados de agua y sangre y tenemos que ser limpios por agua, por unción de agua del Espíritu, y también se hace en unción de agua material para demostrar el arrepentimiento de pecados. Entonces esos son los testimonios que hay en la tierra, pero testimonios verdaderos del Espíritu. O sea, el Espíritu, el que tiene el Espíritu de Dios sabe que es verdad y lo cree porque lo vive. Entonces dice, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, de la mentira, del espíritu de Satanás, mayor es el testimonio de Dios con que ha dado a conocer, que ha testificado acerca de su Hijo. Entonces no se van a igualar los hombres a Dios, que Dios es todas las cosas. O sea, ellos fueron creados, no van a poder superar el testimonio del que está de antes, del principio y de todas las cosas. Entonces dice, el que le cree al Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, el que le cree a Dios de verdad, del corazón, de espíritu, no es solo decir de boca, yo creo, porque eso es muerto. Si tu corazón no cree y tú dices de boca, no importa. Dios jamás vas a recibir a Dios, ni jamás Él te va a cambiar, porque tu corazón es falso. Entonces el que le cree en su corazón, en su espíritu, cree de verdad, no en falsedad, no en boca, no en cosas muertas, sino en el espíritu, en lo verdadero. Entonces dice, si el que le cree al Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, porque el que le cree al Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, porque el testimonio es Jesús, es Dios.
es el Espíritu de Dios. Entonces el testimonio de Dios es Dios. Entonces el que le cree al Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces el que le cree al Hijo de Dios tiene a Dios, a Jesús, al Hijo de Dios en sí mismo. Lo tiene en su corazón. Ese es el significado. O sea, no puedes tú decir que le crees a Dios por tu boca si aún no tienes a Jesús en tu corazón. Él no ha cambiado nada en ti, no conoce nada del Espíritu Santo, no conoce nada del Espíritu. Aún no es real tu cambio y tu corazón no le cree a Dios en verdad. Por eso Dios no viene a él. Entonces el que le cree de verdad al Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El testimonio es Jesús, es Dios. Y eso es parte del creer y de la palabra. No es solo decir yo creo por mi boca y ya fui cambiado, o soy arrepentido, porque un arrepentimiento de boca no vale de nada. Porque yo puedo decir me arrepiento de boca, pero en mi corazón corro al pecado y hago todo lo que el Señor me mandó a que no hiciera, y me agrada a mi corazón. Y eso es falso. Todo lo de la carne y las palabras humanas son falsas y muertas, y no sirven, y no le agradan a Dios, porque no son del Espíritu. Entonces dice, el que le cree al Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, si tú no le crees a Dios, o sea, tú puedes decir por tu boca, pero tu corazón duda y jamás cree en verdad, tú le has hecho mentiroso a Dios. Cuando Dios te dice que está contigo hasta el fin y tú te sientes solo, tú le haces mentiroso a Dios. Entonces, cuando Dios te promete que Él va a estar en todo momento en ti y para ti nada va a ser malo, aun cuando venga algo malo no va a ser por mal sino por bien, y tú sigues en esa fe y le crees a Dios, y no logra entrar Satanás con dolor y duda a tu corazón porque le crees a Dios. Entonces, si tú no le crees y aún sufres y aún dudas del poder de Dios, le haces mentiroso, y eso es el pecado más grande, porque no le crees a Dios, al santo, al verdadero, no le crees a la verdad, porque Dios es la verdad. O sea, si yo le digo mentiroso a la verdad, le digo mentirosa a la verdad, y la verdad siempre va a ser verdad, o sea, por donde la mires va a ser verdad y nunca va a cambiar, y yo le digo mentiroso, yo soy mentiroso, porque la verdad siempre va a ser verdad, pero yo estoy diciendo que la verdad no es verdad. Entonces yo soy el mentiroso y yo soy condenado como mentiroso, porque está escrito y dice, porque los perros, los fornicarios, los mentirosos, todo aquel que ama y hace mentira será echado fuera, o sea, en el infierno. Porque fuera del reino de los cielos, el reino de los cielos son todas las cosas, pero santificadas. Entonces fuera del reino de los cielos significa que vas a estar en el infierno, porque va a ser lo único que no va a ser del reino de los cielos, no va a ser de los santos. Entonces, si yo no le creo a Dios, si yo no confío en su fe, no confío en su poder para sanarme, si no creo en su voluntad, que yo tengo que hacer su voluntad, y si estoy enfermo, Señor, quisiera que me sanara, pero si es así, que sea su voluntad, y humillarme a Dios, no exigirle. Entonces, yo no le creo que Él me va a sanar, yo no creo en su poder, yo no creo en nada, le estoy haciendo mentiroso a Dios. Y estoy diciéndole mentiroso a la verdad. Entonces el que pasa a ser mentiroso en verdad soy yo, porque yo le digo a la verdad, a lo verdadero, a lo santo, a lo que siempre va a ser verdad, le digo mentiroso. Entonces es un pecado, porque yo estoy mintiendo, porque yo estoy diciendo que la verdad es mentira, no siendo así. Entonces me estoy condenando a mí mismo. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos, en las cosas de Dios, en lo que creemos. Y si aún nos falta fe, pedirle a Dios fe y crecimiento, porque el crecimiento para volver a ser hijo de Dios es un camino largo y angosto y difícil de caminar. No es que yo siempre haga lo mismo, siempre vaya a una iglesia y siempre eso, si mi corazón no está cambiando, si mi corazón permanece ahí y en vez de cambiar se enfría y se aleja de Dios y de su amor y de su fe, cada vez se vuelve más frío a las cosas del mundo, quiere decir que en vez de avanzar estoy retrocediendo y estoy muriendo y Satanás me está engañando y no estoy creciendo en Dios. Entonces debemos saber la verdad y por el Espíritu poder leer la palabra y entenderla en verdad lo que significa.
Entonces, si yo no le creo a Dios, no le creo a Jesús, porque todo aquel que no le cree a Dios ya está condenado, porque ha llamado mentira a la verdad, le llama mentiroso a Dios, y ellos son mentirosos, porque le dicen mentira a la verdad. Es como, no sé, a ver, es como si esa mesa fuera una mesa que es café, y yo digo, esa mesa no es así, y yo la estoy viendo que es de ese color. Entonces lo verdadero es que esa mesa sí es café, y yo estoy diciendo que no. Entonces yo estoy mintiendo, yo soy mentiroso, y yo me estoy haciendo mentira. Entonces Dios es la verdad. Si tú dices que no, si no le crees a Dios, es porque le estás diciendo mentiroso. O sea, si yo no le creo a alguien, o sea, si Él me dice algo y yo le digo, no te creo, no te creo, no, es mentira. Entonces, en pocas palabras, en el mundo no se dan cuenta, pero en pocas palabras simples, palabras de Dios, de sabiduría y de verdad, yo le estoy diciendo no te creo. Entonces, lo que tú me dices es mentira. Le estoy diciendo mentiroso a esa persona. Y aquí es lo mismo, si yo no le creo a Dios, le estoy diciendo mentiroso a Dios. Y Él es verdad. Entonces el único mentiroso soy yo. Porque si yo le digo mentira a la verdad, el que miente soy yo. Y el mentiroso soy yo. Y el condenado soy yo. Más diciéndole mentiroso a la verdad santa. Wow. Es demasiada la condenación. Pero bueno. Entonces todo el mundo que no le cree a Dios, y aún los que dicen que le creen, pero en su corazón no le creen en verdad, y aún dicen ser hijos de Dios, pero aún no confían y no confían en el poder de Dios, y no lo han sentido y no tienen a Jesús, al testimonio en su corazón, en verdad no son nada, en verdad son del grupo de los que le han dicho mentiroso a Dios y van a ser condenados. Entonces dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio en que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio de que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, si no tienes a Jesús en tu corazón, no tienes la vida. Y Jesús hace un cambio completo en tu corazón. No es algo que tú creas que cambiaste, porque yo no estoy acusando a nadie, pero yo me doy cuenta en muchas religiones, o como le llaman mormones, o no sé cómo se llamen, pero ellos piensan que cambian. Ellos como que su, su forma de actuar cambia por fuera, pero no cambia su corazón. Pero ellos piensan que cambian, se autoconvencen que cambian. Y como que son más alegres y como que eso. Pero en realidad Dios no ha cambiado su corazón. Entonces debemos tener cuidado con los espíritus que si no tenemos a Dios vamos a ser ciegos a cualquier espíritu. Y Satanás se presenta como ángel de luz, se presenta como verdad, se presenta como todas esas cosas. El espíritu del mundo, o sea, cualquier persona que tiene el espíritu del mundo y vive en el mundo y es del diablo aún, se puede presentar como algo bueno para engañarte. Luego va a meter su veneno en ti y todo lo que él le gusta hacer lo va a poner en ti, en tu corazón. En el espíritu va a meter todos sus espíritus inmundos en ti y te va a contaminar y te va a alejar de Dios y te va a matar. Entonces debemos tener cuidado y creerle a Dios, saber que Él es verdad y no dudar nada en nuestro corazón, porque si dudamos le decimos mentiroso, y si le decimos mentiroso a la verdad, nosotros estamos mintiendo, porque decimos que la verdad es mentira y la verdad siempre va a ser verdad. Bueno, mis hermanos, espero les sirva y, y les hablo lo que Dios me da para hablarles y lo que el Espíritu da a entender de la palabra verdadera de Dios. Que la palabra verdadera se lee por el Espíritu, no por la carne, porque yo puedo entender cualquier otra cosa acerca de esta palabra, si en mi mente humana o en la mente de los hombres. El único que puede revelar la verdadera palabra viva de Dios es el Espíritu, y es viva, no es esta letra que está aquí, plasmada en un libro, que cualquiera la interpreta como él quiere. La palabra de Dios es viva, y Dios la tiene en su Espíritu, y el que tiene su Espíritu tiene la verdad y tiene la palabra. Y Dios sabe, Él les haga entender. Los amo mucho, Dios los bendiga y Él los guarde. Y es difícil estar en un mundo de pecado, en el cual yo no hallo mi corazón. Bueno, los amo.
Dios los bendiga y Él los guarde y les ayude a entender y a seguir adelante. Y Él cambia su corazón a la verdad y a su espíritu, no al espíritu del mundo, del diablo. Los amo.